Saludos y bendiciones, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Frank Morera y este es su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Ante todo, quiero comunicarle que Radio Paz ha crecido y ahora estamos en vivo por la 8:30 AM, como siempre, que ha sido la estación inicial madre, pero también estamos en FM, en la 96.1 de FM. Sí, así como lo oyen, ahora estamos en esta banda que se oye muchísimo mejor. Así que los invito también pues a oírnos a través de 96.fm. Como siempre, antes de comenzar el programa, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te pedimos con insistencia que nos des el don del Espíritu Santo, del dador de vida, que nos dé sus dones para poder entender la palabra revelada, ser fieles y construir el reino de Dios tal como lo mandó el Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Hoy vamos a tocar la temática de qué cosa es creer en la iglesia. Muchas veces decimos creo en la iglesia. Si tú crees en Dios Padre y conoces su obra, que es una obra de orden, si crees en Jesús y conoces que su obra es redentora, si crees en el Espíritu Santo, cuya obra es santificadora, definitivamente tienes que creer en la iglesia. No hay otra opción. Creer en la iglesia no es poner la fe en sus ministros o en sus miembros. Creer en la iglesia es tener la certeza de que esta no es una institución humana más nacida de la idea de un hombre. Creer en la iglesia es tener la certeza de que esta institución es una obra trinitaria que nos pone, que nos adentra en el orden de Dios. Creer en la iglesia es tener la certeza de que esta idea, creación y este movimiento es y proviene de la voluntad de Dios y es para nuestra salvación, algo que últimamente yo no oigo hablar mucho de la salvación de las almas. Dios es, y esto es un postulado, Dios es Dios de orden, lo cual quiere decir que Dios rechaza el caos. Siguiendo cierta lógica, vamos a seguir unos pasos del obrar de Dios, cómo fue el orden de la obra de Dios desde el principio hasta que podemos decir el Señor dio una orden o un orden al pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza. Por ejemplo, primero era el caos, después viene la creación, después viene la ordenación de la creación por Dios, después surge el hombre, después viene el pecado, después viene la promesa, después de esto Dios hace una alianza con Abraham y después viene la ley. Dios da la ley a Israel, que es un motivo de orden. ¿Y qué provoca eso? Un culto, hablando de Israel, un culto ordenado en las escrituras, la encarnación del Hijo del Hombre, la redención, la resurrección, Pentecostés, la fundación de la iglesia y después caos. Esto tiene sentido si vemos que todo parte del caos y Dios va dando un orden perfecto a todo lo creado, inclusive a su pueblo, a su obra que culmina con la institución de la iglesia el día de Pentecostés. Después de que se funda la iglesia, vamos a volver al caos. Va a ser el Señor una obra ordenadora para terminar en el mismo caos del principio donde comenzó. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que Dios hizo una gran alianza con Moisés en el monte Sinaí. Este pacto con Moisés
debería ser ratificado por el pueblo de Israel, pues a él iba dirigido. De las faldas del Sinaí nació la nación de Israel, el pueblo de la primera alianza. Este pueblo, que llegó al Sinaí como un conglomerado de hombres tribales, salió en busca de la promesa, ya ordenado como una nación, llevando adelante el arca que contenía el testimonio del pacto. A este pueblo se le dio una casta sacerdotal a la cual cualquiera no podía acceder, tenía que ser descendiente de Aarón. Se le dio un culto litúrgico definido, ahí está el Levítico, que pauta todo el culto de adoración y de relación del hombre con Dios, inclusive la sanación de esta relación. Se le dio una ley, en fin, todos los elementos que lo mantuvo como un solo pueblo, porque Dios es Dios de unidad. Lo dice desde el comienzo. Escucha, Israel, tu Dios es uno solo es. Si San Pablo dice en Hebreos 9:9, hablando de Israel, todo ello es una figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador. Entonces, hermano, la realidad de la nueva alianza en Cristo debe seguir en el espíritu del patrón histórico de Israel, que nos dice San Pablo, que la iglesia es la realidad de lo que Israel era una figura. Después del orden de Dios en la primera alianza, no puede ser la voluntad de Dios que entremos en el caos donde cada cual hace lo que bien le viene en gana. Tiene la Biblia en su casa, la interpreta de la manera que quiera y forme una iglesia según su propósito. Eso es volver al caos. Y Dios es Dios de orden. Yo creo en esta iglesia porque sé por las escrituras que la primera Jerusalén era un intento humano del rey David y por eso fracasó. Pero la segunda Jerusalén, dice Apocalipsis 21:2 textualmente, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. La primera Jerusalén es de la tierra, es de David. La segunda Jerusalén de esta alianza en que estamos ahora no es de la tierra, baja del cielo. Esto no quiere decir que es un platillo volador o un ovni. Lo que quiere decir es que es una obra de Dios, que no es obra de hombres. Creo en la iglesia porque creo en Cristo, y la iglesia es más que un grupo de personas. Aún más, me atrevo a decir, la iglesia trasciende la realidad del pueblo de Dios en esta segunda alianza para convertirse, y es en un misterio espiritual. Es el cuerpo de Cristo. Eso nos lo dice San Pablo en 1 Corintios 12:12. La iglesia es un cuerpo y Cristo es su cabeza. Si crees en Cristo, tienes que creer en su cuerpo, que es la iglesia. Cuerpo que da vida el Espíritu Santo, así como el cuerpo humano le da vida el Espíritu del hombre. Es imposible creer en Cristo y no creer en la iglesia. Y en una iglesia visible, no como dicen algunos teólogos protestantes que la iglesia es invisible. Esto nos lleva a otro tema. Si la iglesia es invisible, ¿cómo tener una cabeza invisible? Si Cristo es visible y es cabeza de la iglesia, el cuerpo de la iglesia es visible como su cabeza. El mismo Cristo proveyó centro de unidad como su cuerpo. Cristo no está visible, está en la Eucaristía, estamos hablando visible a los ojos del hombre común. Cristo no está visible, pero Él se ató con una promesa solemne a un hombre visible, al cual Él capacitó con el don del Espíritu Santo. Y en San Mateo 16, 15 y 19 se lee esta promesa: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Así que la visibilidad de la iglesia es Pedro.
Creo en la iglesia con la misma fe con que creo en Cristo, pues parte de Él es ella. San Pablo, el gran ministro de la iglesia, nos dice en Colosenses 1, 24, 28: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. O sea, la fe cristiana no es solamente fe en Dios y en Cristo. La fe cristiana es fe en la iglesia. Esto está clarísimo. Ahora es imprescindible que tú sepas en cuál iglesia tú tienes que poner tu fe. El Dios que se nos reveló, el Dios que nos salvó en Jesucristo, no quiere que adoremos de forma individual, sino en comunidad, en asamblea. La palabra iglesia proviene de una palabra griega que significa literalmente asamblea, eclesia. La iglesia es un misterio. Es lo que quiere, no es un misterio como Sherlock Holmes ni nada de eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Es un misterio porque es una realidad divina. Es una realidad que trasciende a lo que nosotros podemos entender. No solo es trascendente, también es salvífica, nos salva. Y que por tanto se tiene que manifestar visiblemente. Esto es verdaderamente clave. La palabra griega equivalente a misterio fue traducida al latín como sacramentum. Por eso, a fin de presentar la naturaleza de la iglesia, es conveniente recordar antes que la iglesia es un sacramento. ¿Y qué cosa es un sacramento? Un sacramento es un signo eficaz, es decir, un signo e instrumento, algo que se ve y actúa de la gracia de Dios. Por ser un signo de la gracia, o sea, del amor gratuito de Dios, el sacramento manifiesta visiblemente una realidad invisible, una realidad que trasciende. Me explico. El sacramento nos anuncia un acto que nosotros no podemos ver, pero que es real. Por eso la iglesia, al ser un sacramento, es un signo eficaz. El sacramento realiza lo que significa. Hace presente, hace viva y hace operante. O sea, que se manifiesta en nosotros y actúa la gracia de Dios. Por medio del sacramento, Dios mismo se autocomunica con el hombre. El Dios de la vida nos da su propia vida, que es la vida del Espíritu, la vida eterna. Institución divina. Pero así lo decidió el Señor. Pero está regida por hombres, con todas sus virtudes y defectos. Cristo prometió ayuda a su iglesia hasta el final de los tiempos, pero no aseguró ni la fidelidad ni la sensatez de sus miembros, a quien dejó libres de aceptar o no sus mandamientos. Es imposible creer en Cristo y no creer en la iglesia. El que cree en la cabeza, querido hermano, tiene que creer en el cuerpo. Y como Cristo no puede tener muchos cuerpos, esta iglesia tiene que ser una. Así como el pueblo de la primera alianza fue uno, el pueblo de la segunda alianza también es uno. Dios es Dios de unidad. Jesús lo dijo. Quien viene a dividir es el diablo. Jesús dejó claro en San Mateo 12, 25. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. La iglesia no puede ser un reino dividido, pues perecería. Y ese es el objetivo de Satanás, dividir el cuerpo de Cristo. Jesús mismo definió a Satanás como divisor,
Un cuerpo dividido es un cuerpo mutilado, es un cuerpo muerto o camino de la muerte. Vimos que el pueblo del primer pacto tenía un solo Dios. Y ese Dios mandó a tener un solo altar en el templo, una sola ley, la Torá, una sola interpretación de la ley dada por la escuela del templo, un solo culto de adoración en Jerusalén, un solo sacerdocio de Aarón. Y querido hermano, el nuevo pacto no puede dejar de ser igual. Jesús es claro en San Mateo 12:25. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay lucha interna va a la ruina. Lo acabamos de decir. La iglesia no puede ser un reino dividido, no puede ser una familia dividida, pues perecerá. Y ese es el objetivo de Satanás, dividir el cuerpo de Cristo. En el catecismo se nos habla hermosamente sobre la iglesia. Esta iglesia en que nosotros decimos en el credo que creemos, creo en la iglesia. Dice el catecismo en el punto 751. La palabra eclesia, del griego ekalein, llamar fuera, significa convocación. Designa asamblea del pueblo. Eso lo vemos en Hechos 19:39. En general de carácter religioso. Sigue diciendo la iglesia. Es el término frecuente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios. Sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Éxodo 19. Dándose asimismo el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creyeron en Cristo se reconocieron heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se deriva la palabra church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Sigue diciendo la iglesia en el punto 752. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo a la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, sigue el punto 753, encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo. Eso lo podemos ver, dice la iglesia, en Efesios 1:22 y en Colosenses 1:18. Como dice la antigua proclamación de la iglesia, esta es la iglesia de cuya fe yo me glorío en profesar. Queridos hermanos, esta es nuestra iglesia. No se puede decir yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Si crees en la cabeza, tienes que creer en el cuerpo. Y repito, Cristo no tiene muchos cuerpos. Cristo tiene que tener un solo cuerpo. Y para encontrar cuál es la iglesia que Dios fundó, solamente tienes que ir a buscar a qué apóstol le dijo el Señor: sobre esta piedra edifico mi iglesia. Solamente se lo dijo a uno, tal como levantó el pacto de Dios con Israel en la tribu de Judá, una sola tribu entre los 12, la iglesia, el Señor levanta un solo hombre entre los 12 apóstoles para constituir la cabeza de su pueblo visible, Pedro. Por eso yo puedo decir con toda seguridad, con todo santo orgullo, yo creo en la iglesia. Y no se puede tomar
como un orgullo humano o como soberbia. Esto sencillamente es una profesión de fe. Por eso decimos todos los domingos en el credo de Nicea Constantinopla, convocado en los concilios y compuesto por los obispos de estos concilios, cuando nosotros decimos creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Esas son las características de nuestra iglesia. Santa no porque nosotros seamos santos, santa porque el cuerpo de Cristo es santo. La santidad no es nuestra, es de Dios. Católica porque estamos en el mundo entero. Es el título que nos dio San Ignacio de Antioquía. Estamos ya en el mundo entero. Hay iglesias que fuera de su cuadra nadie la encuentra. Nosotros, en cualquier lugar del mundo, estamos predicando la palabra de Dios. Y apostólica porque nuestras raíces se hunden en los apóstoles. Es la única iglesia que puede trazar linealmente su proveniencia desde nosotros en el siglo XXI hasta el mismo Cristo allá en Cesarea de Filipo, cuando se lo dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Por eso es un gran disparate cuando yo oigo decir a algunos pseudo católicos o católicos a su manera, que es una forma de no ser católico en absoluto. Sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Hermano, si tú crees en la cabeza, tienes que creer en el cuerpo. No busques más excusas. No hay católico a su manera, hay solamente católico a la manera de la iglesia. Tú no puedes decir: yo soy miembro de un ejército, pero no me pongo el uniforme, no cumplo con las normas del ejército, no hago las prácticas, pero soy del ejército. No, hermano, tú no eres del ejército. A ti te gustará el ejército, pero no eres parte de él. Asimismo sucede con la iglesia. Tú no puedes decir: yo soy católico, pero no voy a la iglesia, no recibo los sacramentos y no me interesa lo que dice. Hermano, perdóname que te lo tenga que decir, tú no eres católico. ¿Qué cosa eres? Yo no sé, averígualo. Pero precisamente para eso son estos programas, para aclararle la mente. Y ojalá que alguno de ustedes con esta característica esté oyendo el programa de hoy. En estos tiempos no se puede ser inconsistente con lo que tú crees. Estos son tiempos de definiciones. Por eso yo te animo y te invito a definirte, a creer en la iglesia, pero en la iglesia que es el único cuerpo de Cristo, la iglesia de los apóstoles. Amén.